Luz verde al plan de contingencia para reducir el consumo energético y garantizar el suministro de los meses de invierno. El documento contempla una mayor protección de aquellos consumidores en situación vulnerable, además de apoyo fiscal para impulsar el autoconsumo. Primer desfile del día de la fiesta nacional sin ningún tipo de restricciones por el COVID, por el que Canarias ha estado muy presente. Por las calles de Madrid desfilaron efectivos de la Policía Canaria, bomberos, Protección Civil y representantes del PEVOLCA, a los que se rindió homenaje por su intervención durante la erupción volcánica. Josefa tiene movilidad reducida y lleva más de 3 años sin poder salir de su casa. Esta mujer de 85 años vive en un segundo piso de un edificio con el ascensor roto desde 2019, una situación que se ha vuelto insostenible. La movilización vecinal consigue frenar de momento el desalojo de esta familia con un niño de 1 año y 9 meses en La Laguna. La casa donde viven pertenece al Sareb, el conocido como Banco Malo. A pesar de estar vigente una moratoria que protege a familias vulnerables como esta, iban a ser desalojados. Casi 200 obras públicas en Canarias han quedado desiertas en el último año y medio. La patronal advierte de que si no se rebajan los precios de obra pública en el archipiélago, se parará antes de finales de este año. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la asociación AFAES denuncia que solo se ha ejecutado el 15% del Plan de Salud Mental de Canarias, que concluye el próximo año. Aseguran que este tipo de atención en las islas es únicamente sanitaria y recuerdan que los fármacos no sustituyen al apoyo psicosocial. El psicólogo no es necesario a los 6 meses de producirse el brote o de debutar, como nos llaman ellos, en el trastorno mental, ni a las 2 semanas ni a las 5. El psicólogo es necesario en el día a día. Pero la atención a la salud mental en Canarias, dice, está centrada en los fármacos. La asociación AFAES denuncia que las islas no cumplen con el plan de salud mental que caduca en 2023. Solo está en fase de ejecución el 15,57% de ese plan. Es lamentable, es desolador. También denuncian que en Gran Canaria el acceso a los servicios psicosociales para las personas con problemas de salud mental está en un limbo. Sus plazas en centros residenciales, en pisos tutelados o supervisados, en centros de rehabilitación psicosocial, en programas de promoción de la autonomía individual, son derechos sociales que deben de estar gestionadas por los recursos sociales como se hace con cualquier otra discapacidad. Con 3 puntos informativos repartidos por la capital Gran Canaria, AFAES busca recordar que el bienestar físico, social y psicológico es fundamental para la recuperación integral. El 25% de la población canaria tiene o se está tratando por algún trastorno mental. La pandemia por el COVID y la crisis volcánica han sacado a la luz la vulnerabilidad ante enfermedades mentales. En La Palma se trabaja con los niños y con los adolescentes de hoy para mitigar estos efectos en su vida adulta. No todos los núcleos familiares son estables, no todas las situaciones económicas de los núcleos familiares son estables y en este caso en La Palma muchos de los núcleos familiares han perdido su identidad y su arraigo tradicional. Eso unido a situaciones como la banalización del uso de sustancias o como toda la realidad de la soledad que genera a veces estar conectado sin estar conectado móvil, pero sin estar conectado con personas, sin compartir emociones, pues genera unos retos importantes. Para mejorar la salud mental es básico reforzar la plantilla de profesionales sanitarios que atienden a los pacientes y mejorar las infraestructuras. En los últimos meses, el Servicio Canario de la Salud ha realizado 63 nuevas contrataciones. En la labor que llevan a cabo las unidades de salud mental en Canarias, cada puesto de trabajo es decisivo para mejorar la atención a los pacientes. Este año la red de salud mental del Servicio Canario de Salud ha aumentado con 63 nuevas contrataciones, lo que eleva la cifra total de la plantilla en las islas a 578 personas. Es fundamental el papel de todos, desde el administrativo que recibe, la psicóloga, el trabajador social, que antes lo nombré, también es un pilar clave.
Pero también es importante actualizar las infraestructuras. En los últimos meses se ha puesto en marcha la unidad de hospitalización infanto-juvenil del Materno Insular de Gran Canaria. En Tenerife se ha iniciado una obra para tener un área similar en el Hospital Universitario de Canarias. Que tengan un espacio destinado donde puedan tener una serie de condiciones para los niños, niñas, adolescentes. En el resto de las islas, Sanidad está trabajando con equipos comunitarios asertivos y con formato de hospital de día. Vamos dando pequeños pasos simultáneamente para mejorar un poco todo lo que es la atención, todo en ese instrumento planificador que es el Plan de Salud de Canarias. Los próximos retos a corto plazo son una unidad infanto-juvenil en Las Palmas de Gran Canaria y un área en el Hospital Universitario de Canarias para trastornos de la conducta alimentaria. En El Hierro, en el Hospital Insular, han querido celebrar este día con una mesa informativa en la que han dado visibilidad, entre otras cosas, al número 024 de atención a la conducta suicida. También han informado sobre el trabajo que se realiza en la unidad de salud mental de la isla y la labor fundamental que supone la atención a domicilio. Vamos a las casas de los pacientes o procuramos tener las consultas en un ambiente que sea más propicio para poder charlar con ellos, en el que uno se sienta más cómodo pues para expresarse, ya que como todavía la salud mental está un poquito estigmatizada, entonces procuramos normalizar un poquito más las consultas y hacerlas en otros entornos más agradables. PSOE y Partido Popular van a seguir negociando en lo que consideran un último intento para desbloquear el Poder Judicial. Volverán a reunirse, pero en principio nadie ha cambiado su postura. Los populares aceptan renovar el Consejo General si los socialistas se comprometen a reformar el modelo en un plazo de 6 meses. El PSOE no ha aclarado si abre la vía a esa posibilidad. Es el momento del encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se sientan a hablar después de 168 días sin comunicación. Lo hacen de forma urgente y horas después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial anunciara que dimitía. Ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. Habla del bloqueo a la renovación del órgano que presidía. Debería haber sido renovado hace casi 4 años y ha sido imposible por el desencuentro entre los principales partidos. Una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera. Tras más de 3 horas de encuentro, Sánchez y Feijóo han acordado volver a sentarse a la mesa. Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis que está sufriendo uno de los 3 poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Haber tomado la decisión de darnos una última oportunidad no es una decisión menor ni que se pueda adoptar sin una larga, constructiva y a veces muy difícil conversación. Ese compromiso a negociar es por ahora el único avance. Ya en Canarias, pleno con marcado carácter económico. La inflación y las medidas para contener sus efectos han estado en el centro del debate. Ayudar a los que peor lo pasan es el objetivo expresado por el presidente Torres, quien ha insistido en que los que más ganan deben arrimar el hombro. Casi impúdico que haya quien pretenda que se le baje los tipos de interés cobrando más de 100.000 euros al año. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen problemas para llegar a final de mes. La bajada de impuestos es la receta que la oposición insiste en aplicar ante las advertencias de los grupos que sustentan al gobierno. ¿Negará usted que su gobierno lo único que hace es servir el pescado y no dar la caña? ¿Ha llamado usted ya a Pedro Sánchez para que le autorice a bajar los impuestos en Canarias? Usted lo que tienen que hacer es quitarse los complejos y decir para quién gobierna. Ustedes gobiernan para las rentas altas. Pagando más los que más tienen, porque para eso el IRPF, insisto, es un sistema progresivo. Ustedes plantean bajar 2 puntos el IGIC. Nosotros no compartimos esa idea. Medidas de alivio fiscal para los ciudadanos, que haya medidas reales para bajar la presión fiscal, que se planteen bajar el IGIC de una vez por todas. Deflactar a todas las rentas es absolutamente injusto. No tengamos la tentación de pedir que se reduzca el IGIC y que mermen las arcas de los ayuntamientos y de los cabildos. Respecto a los presupuestos del Estado, PSOE y Podemos recalcaron su carácter social. Ya son unos buenos presupuestos para la economía, pero sobre todo lo son
para la ciudadanía. Que paguen más quienes más tienen y ampliar la cobertura y protección a las personas y familias más vulnerables. Asimismo, Torres anunció que el concurso de méritos de los docentes interinos se retrasa, como han pedido los sindicatos, a finales del año 24. Nos satisface escuchar que estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que el proceso de estabilización cumpla. Por otro lado, el Pleno comenzó con la lectura de una declaración institucional sobre la salud mental. Vladimir Putin ha sembrado de misiles Ucrania, hasta 75 ha lanzado contra zonas residenciales. Responde así a la voladura del puente de Crimea, una vez más contra civiles desarmados. Una lluvia de misiles sobre los centros de Kiev y varias ciudades más alejadas de la primera línea de guerra. Al menos se han registrado 8 muertes y 24 heridos, aunque esta cifra puede aumentar. Este 10 de octubre se han cumplido 11 años de la erupción submarina en el Hierro. A lo largo de este tiempo, la comunidad científica ha investigado todo su comportamiento. Desde 2016 se llama Volcán Tagoro. 11 años han pasado de esta erupción submarina en el Mar de las Calmas, en el Hierro. Sigue en etapa de desgasificación, sigue emitiendo grandes cantidades de calor y de gases al medio marino, pero también una gran cantidad de nutrientes. Y esta imagen como un momento clave. El burbujeo que marcó la llegada de un nuevo volcán. Llevamos más de 38 campañas oceanográficas en la isla del Hierro. Visitar, monitorizar ese evento único en el mundo. Y rozando el 10º aniversario de Tagoro, el año 2021 supuso llevar todos estos conocimientos y aprendizaje hasta la Isla Bonita. Gracias a este volcán hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos 11 años y hemos podido adaptarnos y hacer frente a una nueva erupción volcánica en Canarias, como fue la erupción de La Palma. Experiencias entre volcanes, entre islas, que pusieron en relieve la naturaleza y la fuerza volcánica de Canarias. El comité asesor, el PEIMPAL, ha decidido realizar una división de los barrios de La Bombilla y Puerto Naos en 4 zonas para facilitar a partir del próximo 18 de octubre la entrada de los vehículos y de los vecinos a sus viviendas. Ambos enclaves costeros se encuentran afectados por la presencia de gases nocivos. Estas entradas a los domicilios se llevarán a cabo junto a miembros del Cuerpo de Bomberos que van a contar con medidores y con equipos autónomos. Está por encima de los 50.000. Se cumplen 138 años del nacimiento de Tomás Morales. En la Villa de Moya, en Gran Canaria, una ofrenda floral, los versos del poeta y la guitarra de Javier Serpa han conmemorado esta fecha. Donde el urbano estrépito domina y se traduce en industrioso ardor, donde corre sin tasa la esterlina y es el English spoken de rigor. La palabra de Tomás Morales era eso, verso, un deleite para alma, corazón, oídos y sentidos. Modernismo en la antigüedad. Sonora. Contundente. No es fácil definir su estilo. El poeta de las olas, le decían. Este lunes se cumplen 138 años de su nacimiento. Se fue con apenas 37, detrás quedó su profundo legado y así se venera un recital poético, una ofrenda floral, rosas, cómo no, y una entrega de libros lo devuelven al escaparate de su Moya local junto a su esposa, Leonor Ramos. La compañera de siempre que estaba a su lado en los momentos difíciles y en los buenos. Ante su busto y descendientes Morales y su arte embaucan a alumnos de 5 centros educativos de Gran Canaria que se dejan llevar por este mago de las palabras, aunque para muchos sea todo un desconocido. Nunca ha enseñado nada de él. El año pasado en clase estuvimos dando algo sobre él. Hemos hablado sobre él, pero no mucho. La guitarra de Javier Serpa y las voces de Saulo Trujillo y Selene González trabajan por hacerlo posible, perpetuar. Mi padre con Tomás tenía mucho vínculo y yo quiero seguir mientras viva. Un poeta fresco. En Madrid abrió las puertas del modernismo en Canarias. En su pueblo queda estampado su legado. Estoy todo el día quejándome. Canarias cerró septiembre con los mejores datos del paro en 14 años.
En el último año esas cifras han mejorado en todos los municipios menos en uno. Un pueblo de la Canarias vaciada, en el que, sin embargo, no se encuentra mano de obra cualificada. Artenara, el municipio menos poblado de Gran Canaria. En septiembre de 2021 tenía 70 parados. A día de hoy tiene 76. La razón, en primavera acabó el plan de empleo. El mayor empleador, como tú te comentabas antes, es el Ayuntamiento de Artenara. Este año vamos a contratar un poquito más, sobre 21 personas, y se dedican para rehabilitación de caminos, limpieza de caminos, asentamiento de barrios. Sin embargo, en las empresas siguen faltando cocineros, camareros, transportistas. Llevamos 2 meses sin cocineros. Hemos buscado alternativas en el paro, en las escuelas de hostelería, en aplicaciones de búsqueda de empleo y no aparecen candidatos. A 1 hora y cuarto en coche de la capital y con un invierno duro, Artenara ha perdido el 30% de su población en apenas 16 años. Para repoblar la Gran Canaria vaciada, van a crear una bolsa de empleo vinculada a un listado de casas en alquiler a un precio asequible. Pues yo quiero vivir en la Cumbre de Gran Canaria y quiero trabajar ahí. Me apunto, relleno las inscripciones. También la bolsa de empleo tiene una línea que es una bolsa de viviendas para poner a disposición. Atraer a nómadas digitales, crear una planta de biomasa forestal, abrir un pequeño hotel y potenciar el yacimiento de risco caído constituyen la esperanza para una cumbre que languidece. Lo que ofrece la Cumbre de Gran Canaria, y en Artenara en concreto, es calidad de vida. Hay gente que le gusta buscar la tranquilidad, buscar estos espacios tan bonitos y quiere venir, y damos la oportunidad a todos esos que quieran venir, invertir, para ver si seguimos manteniéndonos como pueblo. Frente al estrés y el bullicio de las grandes ciudades, Artenara. La renta generada por el suelo turístico es 15 veces superior a la que genera el suelo residencial. Es solo una de las conclusiones del informe que han presentado los empresarios de hostelería y turismo de Las Palmas al diputado del Común. Además, aseguran que la conversión de suelo turístico a residencial provoca la pérdida de empleos. El plan Más Seguridad Energética, con el que el Gobierno busca reducir el consumo de gas en España entre un 5 y un 13% hasta marzo, ya está en marcha. 73 medidas para cumplir con el compromiso de solidaridad con Europa. Una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo. En Canarias, donde no se usa el gas, el consumo energético es distinto y su demanda un 20% inferior a la de la península. El Gobierno autónomo cree que las islas pueden asumir sin dificultad las medidas de eficiencia energética y subraya que para acelerar la transición energética el archipiélago tendrá más dinero que nunca procedente de los fondos europeos. Nunca, jamás, ningún territorio español, ninguna región española ha tenido tantos fondos para poder acelerar la transición energética. 700 millones de euros, de los cuales saldrán este año las convocatorias para las administraciones públicas. El gran reto es poder ejecutar esos 700 millones de euros. Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de las Niñas para concienciar sobre las desigualdades que sufren. Hay más de 31 millones de niñas sin escolarizar y más de 30 millones tienen riesgo de sufrir mutilación genital. Un tipo de violencia que, según los expertos, ya se ha normalizado. Tenía 11 años cuando me obligaron a casarme. Me quedé embarazada y mi hija tiene 4 años. No es un caso aislado. Cada 7 segundos una niña menor de 7 años es obligada a casarse. Por primera vez en 10 años vamos a ver un aumento de las cifras de matrimonio infantil. Y donde las cifras son impactantes en algunos países. La zona de África del Oeste tiene unas tasas de matrimonio infantil muy altas y esto está muy relacionado con el conflicto. Es solo uno de los tipos de violencia. Según el Instituto Canario de Igualdad, más de 2,6 billones de niñas y mujeres viven en países donde la violación en el matrimonio no se prohíbe. Más de 30 millones sufren riesgo de sufrir una mutilación genital y la maternidad es la segunda
segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. La violencia contra las niñas está normalizada a través de diferentes prácticas, algunas más arraigadas y otras más coyunturales, como pueden ser los conflictos. Debido a ello, desde el 2012 se celebra el Día Internacional de la Niña para intentar corregir las desigualdades. En el sur de Tenerife, cientos de usuarios de las guaguas Titsa se quejan de que las líneas 110 y 112 que conectan Santa Cruz con Costa de Eje y con Los Cristianos ya no paran en esta parada de San Isidro. Aseguran que estos cambios de ruta y de horario les hacen llegar tarde al trabajo o a sus citas médicas. Desde el Cabildo se asegura que con la reordenación se ha incrementado un 40% los viajes en el sur. Ahora los horarios pues han cambiado mucho. Hay mucho espacio entre una y otra. Se forman más colas, estamos llegando tarde a los trabajos. La 110 era una guagua de mucha clientela, porque paraba aquí, parábamos Los Cristianos y parábamos en la estación de Adeje. A esta hora estar media hora, 45 minutos y hasta una hora completa esperando la guagua no es usual. La vuelta a las aulas no está siendo como esperaban para algunos alumnos. En el Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, los padres de los estudiantes aseguran que hay 7 vacantes sin cubrir. La consejería afirma que tiene serias dificultades para encontrar profesionales que cubran las plazas en las islas no capitalinas. Crítica. Así define la Asociación de Padres y Madres la situación de este centro de educación especial. En total son 22 alumnos que desde que iniciaran el curso han tenido falta de cuidadores, logopedas, fisioterapeutas, enfermeros y profesor de música. Mañana no sabemos qué va a pasar, porque no pueden garantizar la seguridad de estos niños. Hay niños que necesitan cambio de pañal, ayuda en la comida, controlarlos. El centro, dependiente de la Consejería de Educación, tiene externalizada la contratación de personal. Gente que es muy válida, que ha trabajado aquí y está en contacto estrecho con los alumnos, pero se les paga tan poco que a la primera de turno se van. Condiciones denunciadas también por los trabajadores. Los sindicatos aseguran que la situación afecta al personal de centros de todo el archipiélago. Estamos hablando de privatización y de 366 personas de la empresa privada contra 170 de la Consejería de Educación. Este tipo de adjudicación lo que hace es aumentar la precarización del servicio. La Consejería de Educación, por su parte, asegura haber actualizado los precios al salario mínimo interprofesional para los trabajadores y apunta a que la falta de personal en el centro majorero se debe a las dificultades para encontrar profesionales que cubran las plazas en islas no capitalinas. Ventanas cerradas para evitar el contraluz en las pantallas, sin aire acondicionado y con goteras. Son algunas de las condiciones a las que se enfrentan los alumnos de enfermería de La Palma, donde dan clases telemáticas si lo permite la conectividad. El wifi a cada rato se está cortando y por lo tanto nos quedamos sin ver las clases. Contactamos con el profesorado y nos dicen que es un problema de La Palma y ellos siguen dando clases en Tenerife y para nosotros no. Nosotros pagamos la misma matrícula, nos quejamos y nos dicen, ustedes están matriculados en La Palma, ustedes sabrán los problemas que tienen. Denuncian también la falta de servicios básicos y reclaman materiales de calidad. No hay un personal de manera presencial que se encargue de resolver cualquier tipo de duda. Tienes bien que mandar un correo a la universidad o ya en último caso pues pagarte un billete de tu bolsillo. Este es nuestro maravilloso servicio de cafetería, es el alimento que podemos obtener aquí en la facultad. La calidad de los materiales es pésima. El año pasado se nos rompían las agujas porque estaban caducadas, los maniquís no tienen los tubos para poder verificar que estamos en vena, entonces más o menos tenemos que imaginarnos. Quejas que ya han llegado a la Universidad de La Laguna. Estuvimos hace 2 semanas trabajando en esto, pero se repitió la incidencia. Ahora está localizada, esta semana se va a dar la solución definitiva, que es refrigerar una zona donde están los equipos informáticos. Piden poder cursar su carrera universitaria en igualdad de condiciones al resto de estudiantes de enfermería. El Paseo de la Castellana en Madrid acogió el desfile de la Fiesta Nacional presidido por los Reyes de España y en el que participaron más de 4.000 militares.
Los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional han estado centrados en la parada militar que se ha desarrollado, como es habitual, en el Paseo de la Castellana en Madrid, un acontecimiento que ha estado presidido por sus majestades los reyes Felipe y Leticia junto a la infanta Sofía. Los actos comenzaron con los paracaidistas de la patrulla Águila del Ejército del Aire que descendieron con la enseña nacional. ¡De frente! ¡Ay! Seguidamente se produjo el homenaje a los que dieron su vida por España. Uno de los momentos más esperados ha sido el paso de la patrulla Águila encargada de pintar en el cielo de Madrid la bandera de España. 58 aviones y 26 helicópteros formaron parte del desfile aéreo. A ellos se le sumaron un centenar de vehículos militares y de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más de 4.000 militares completaron el desfile terrestre. Una parada militar que ha vuelto a su esplendor después de las medidas adoptadas por la pandemia durante los años anteriores. Pues en ese desfile por primera vez se vio esta imagen. Un grupo de 66 agentes de la Policía Canaria representando al Cuerpo de Seguridad Autonómico. Este año el desfile ha reconocido el trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervinieron en la emergencia volcánica de La Palma, así como a bomberos, protección civil y a la comunidad científica. Va a desfilar bomberos, protección civil de Canarias y la Policía Autonómica en señal de reconocimiento a la labor realizada durante la erupción del volcán de la isla de La Palma. Yo agradezco al Ministerio de Defensa y a sus majestades los reyes el que permitieran este desfile de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Canarias, como la Policía Autonómica, Protección Civil e incluso científicos canarios, en homenaje a este durísimo año para la isla de La Palma. En la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Al acto acudió el jefe de la Comandancia, Vicente Reig, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que destacó que Canarias tiene la tasa de criminalidad más baja de los últimos 12 años. En el acto se entregaron 27 condecoraciones al mérito. Vamos a seguir recuperando efectivo frente al periodo de la crisis inmobiliaria y financiera que hizo que muchos cuerpos funcionariales, también la Guardia Civil, perdiera efectivo. Muy necesario para lograr esos objetivos que también ensalcé, de ser un territorio muy seguro Canarias, de tener los mejores datos de criminalidad y de esclarecimiento de delitos. También en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife ha habido desfile militar presidido por el coronel jefe interino de la zona de Canarias y autoridades militares y civiles. Un acto que comenzó con la imposición de condecoraciones y un homenaje a los caídos. Pasar el invierno en Canarias sigue siendo una de las principales opciones para las personas procedentes de países europeos. En El Hierro ya empieza a llegar estos visitantes, sobre todo del norte de Europa, buscando, entre otras cosas, un clima más cálido. Comienza la temporada alta de turismo europeo. En El Hierro durante los próximos meses se espera que aumente este tipo de visitantes que buscan un destino tranquilo y sostenible. Un tipo de turismo que busca ese contacto con la naturaleza y que encuentra en El Hierro pues ese lugar remoto donde poder disfrutar de la tranquilidad. Especial, muy especial, y es tranquila. Turistas que llegan sobre todo del norte de Europa, buscando también temperaturas más subtropicales. Vengo de Alemania y la isla es muy bonita. El alemán sigue siendo el mercado más fuerte. Cada vez más también de Francia, de Reino Unido, de Holanda y de Bélgica. Muchos de ellos son repetidores, enamorados de las islas, que nos visitan con frecuencia. Disfrutamos mucho y así repetimos. Senderismo, ciclismo siguen siendo de las actividades preferidas por estos visitantes que llenarán los establecimientos hoteleros hasta finales de año. Accidente mortal en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria. El vehículo se salió de la vía y cayó por una ladera. En su interior viajaban dos personas, una mujer de 68 años
que falleció tras salirse del coche y caer al fondo de un barranco. El otro ocupante, un hombre, trasladado hasta un centro sanitario por crisis de ansiedad. La Gran Canaria 4.1, entre San Mateo y Valsequillo, permaneció cortada al tráfico durante las labores de rescate. También hay que lamentar otro fallecido en la playa de Las Heras, en el sureste de Tenerife. Un extranjero de 63 años que practicaba buceo con un club. Los bañistas lo sacaron inconsciente del agua y le practicaron la maniobra de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer por salvarle la vida. Los restos del científico Blas Cabrera, exiliado y muerto en México, ya están en La Laguna, en Tenerife. Llegan 85 años después a la ciudad donde se crió para ser inhumado en el cementerio de San Luis. La investigación de Blas Cabrera fundamentó todo lo que vino posteriormente sobre la estructura del átomo. Ha estudiado y escrito sobre el científico lanzaroteño, destacando en la física por sus descubrimientos, también sobre la teoría cuántica. Cabrera, siendo rector de la Universidad Central de Madrid, tuvo que exiliarse en México en 1941, donde falleció. Su presencia no pasó desapercibida para los máximos exponentes de la ciencia del momento. Lo invitan en las conferencias Solvay de física, que eran las más importantes que habían en el mundo en esa época. ¿Quiénes fueron los que invitaron y de alguna forma permitieron que Blas Cabrera ingresara en ese club de la élite científica? Pues nada más y nada menos que Madame Curie y Einstein. Más de 80 años después, sus restos llegan a Canarias para ser inhumados el próximo sábado 15 de octubre en el cementerio de San Luis, en La Laguna, la ciudad donde estudió y vivió a finales del siglo XIX. Blas Cabrera estudió en el Cabrera Pinto y luego fue a estudiar a Madrid. Fue tal la influencia de Ramón y Cajal que Blas Cabrera abandonó el derecho, que era la carrera de su padre, y estudió físicas. Y ahí empezó todo. Un cambio en su vida que le llevó a ser un referente en el mundo de la ciencia. Esta semana una familia iba a ser desahuciada. Ocupó una casa en La Laguna cuyo propietario es el Banco Malo, la Sareb. Estos desahucios de familias vulnerables, en este caso con un bebé, están interrumpidos por ley. Por el momento seguirán durmiendo bajo ese techo. Vicky esperaba a los representantes del juzgado. A las 9:30 de la mañana tenía que dejar la casa en la que vive con su familia. Hoy me echan y me quedo en la calle. Yo no tengo dónde ir. En la cocina, ajeno a la tensión y a la realidad, su hijo tiene 1 año y 9 meses. Si no se hubiera paralizado el desahucio, a partir de ahora dormirían en la calle. Es una familia vulnerable y se vieron obligados a ocupar este inmueble que pertenece a un fondo buitre y que estaba vacío. El desahucio se dirigía a los antiguos propietarios. Los alquileres, como decía antes, son los más altos de España en Canarias. No hay alternativas habitacionales, se está criminalizando a las familias. Apoyados por activistas de Stop Desahucios y la acampada solidaria, el desalojo se ha paralizado. Gracias a ellos tengo mi casa, por lo menos momentáneamente se ha parado el desahucio y ahora están trabajando, espero yo, para que me den mi casa de protección oficial. Es una familia que se le han facilitado desde el ayuntamiento diferentes recursos que han sido rechazados, pero por otro lado hemos también mediado con el juzgado para intentar ganar unos días y poder darle unas alternativas a esta familia. Hasta el 31 de diciembre de este año, en teoría, no se puede desahuciar a familias vulnerables como la de Vicky. A partir de esa fecha, el panorama podría complicarse con la crisis económica. Hay otras familias que se sienten vulnerables, son las que tienen familiares esperando para ser acogidos bajo la ley de dependencia. Dicen que el sistema de acceso a estas ayudas es precario aquí en Canarias. Para acceder a esa prestación de 387 euros que no percibe la cuidadora sino la persona dependiente, primero hay que armarse de mucha paciencia. La solicitud se presenta en la Dirección General de Dependencia acompañada de informe médico, cumplimentación de un formulario, información sobre la renta, informe social y datos sobre la cuidadora.
Como no hay ventanilla única, el acopio de todo este papeleo puede superar los 6 meses. Eso si el registro no envía ningún informe de subsanación. Además, a ese tiempo se suman los casi 3 años de espera para la resolución y las asociaciones advierten de que sigue habiendo fallecimientos antes de que esta llegue. Una persona que fallece cada 2 horas y media. Hay que tener en cuenta que el tiempo de espera ya supera los 1080 días. El peso de la atención recae fundamentalmente en las familias, más de las 3/4 partes mujeres, con suerte dadas de alta en la Seguridad Social, pero sin salario. Además de actualizar las ayudas a los dependientes congeladas desde 2012, se solicita. Es imprescindible que las PSEF sean compatibles con, por ejemplo, ayuda a domicilio. Canarias es la comunidad que menos solicitudes presenta en relación con su población potencialmente susceptible de recibir la ayuda, pero el diputado del Común registra un 43% menos de quejas que hace un año en esta materia. El anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir la producción ya ha traído consecuencias. El barril Brent ha subido un 10% solo en la última semana, situándose en los $97. Esto implica que volverán a subir los precios de los combustibles tras un periodo de caída desde mediados del verano. Los herreños van a volver a convertirse en los habitantes de toda Canarias que más paguen en sus repostajes, un agravio comparativo para el presidente del Cabildo. Que es realmente clamoroso por negativo es el diferencial que tenemos del precio de los combustibles en el Hierro respecto a Tenerife. Esto es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo y que no hemos sido capaces, las administraciones, ni el Gobierno de Canarias, ni el Gobierno del Estado, ni los gobiernos insulares, de resolver. Las denuncias por violencia machista aumentaron un 4% esta primavera aquí en Canarias, mientras a nivel nacional la cifra de órdenes de protección se mantiene en Canarias baja. También en las islas ha crecido un 30% el número de mujeres que renuncia a testificar contra su agresor, mientras que en el resto de España esta cifra se ha reducido a mínimos históricos. Las mejores noticias llegan tras la Ley de Protección Integral a la Infancia a nivel nacional. La suspensión de visitas a los maltratadores ha crecido más de un 300%. Ese 75% u 80% de mujeres que no denuncian las situaciones de malos tratos que están viviendo, las situaciones de agresiones sexuales que están viviendo, que les denuncie, que den el paso y que denuncie. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y el objetivo es que sigan aumentando las denuncias y, por supuesto, que vaya acompañada de sensibilización, de campañas de sensibilización, de educación. 55.000 canarios sufren sordera. Es un dato que aportan los otorrinos, que durante estos días celebran su Congreso Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. Abordan además los últimos avances, no solamente para tratar problemas de audición, sino también la pérdida de equilibrio. Utilizando la realidad virtual, el paciente se puede trasladar a bordo de una lancha motora para mejorar su patología con déficit de equilibrio. Es un problema que no te permite hacer tu vida normal. Realmente la sensación de desconfort es tan alta que te deja en casa. De esta forma logramos rehabilitarle de una forma mucho más rápida para que el paciente pueda hacer vida normal. Avances tecnológicos como lo son estos audífonos de última generación. El 75% de los habitantes de una gran ciudad, según los expertos, padece algún tipo de sordera. Es uno de los factores más importantes de deterioro cognitivo en el ser humano. Y su corrección mejora no solamente la audición, sino las capacidades cognitivas, las capacidades de pensar, del desarrollo del ser humano. Otorrinolaringólogos de toda España celebran estos días su congreso anual en Las Palmas de Gran Canaria. Apuntan hacia la prevención como la mejor de las recetas para que nuestros oídos gocen de buena salud. Se puede ir a conciertos, se puede ir a discotecas, por supuesto, pero no podemos tener demasiada exposición durante mucho tiempo y en estas ocasiones especiales en que sabemos que vamos a estar expuestos a ruidos altos hay que protegerse. Los expertos también han abordado, por ejemplo, los problemas olfatorios que en algunos casos persisten en las personas que han padecido el COVID. Los cambios en el uso de los recursos naturales están generando un impacto en el caudal de los nacientes del Parque Natural de Garajonay, en La Gomera. Un grupo de científicos ha puesto en marcha un proyecto para conocer el origen de estos cambios y buscar medidas para mitigar sus efectos. El cambio climático está afectando a los nacientes del Garajonay.
Por eso un equipo científico técnico de distintos centros de estudio del país ha puesto en marcha LibriPark, un proyecto que analiza los aspectos geológicos de los parques nacionales de Canarias y que en el caso concreto de La Gomera estudia las corrientes de agua del Parque Nacional a través de linígrafos. Por otro lado, está previsto estudios de las estructuras geológicas sobre las que se asienta el Parque Nacional y su comportamiento hídrico. Y es que conocer mejor el comportamiento de estos manantiales naturales y apostar por su supervivencia es fundamental por el interés que tienen tanto de carácter natural como humano y social. Son la base sobre la que sustenta el abastecimiento de agua en la isla, o parte de eso son ecosistemas, son hábitats de vida. Por eso el agradable rumor del agua nunca debe parar de sonar en el Garajonay. El archipiélago tiene el índice de pobreza más severo de todo el país. Casi el 30% de la población vive en el umbral de la pobreza y unas 30.000 personas han logrado salir de ese porcentaje en el último año. Por detrás de nuestra comunidad nos siguen Extremadura y Andalucía, datos procedentes del informe sobre la pobreza y exclusión social, conocido como AROPE por sus siglas en inglés. 1,3 puntos es lo que baja la tasa de exclusión social en Canarias en el último año. Aún así, ocupamos el primer puesto en pobreza severa. Somos la comunidad autónoma con la tasa más alta a nivel de pobreza severa. Es decir, imagínense personas que viven por menos de 454 euros al mes. Los pobres más pobres, por decirlo así. Hablamos de casi el 30% de la población, siendo las mujeres y los niños los más afectados. El 49,1% de la población en situación de pobreza está, además, menores de 18 años, es decir, en todo lo que es infancia. Somos también de las comunidades con salarios más bajos, desempleo o impagos de vivienda. Casi el 60% de la población tiene dificultades para llegar a final de mes. Salarios bajos para afrontar gastos como pueden ser los relacionados con el alquiler o la compra de una vivienda, o los gastos relacionados con los suministros o los bienes de primera necesidad, como puede ser la alimentación. Y aseguran que es el momento de construir un marco estratégico. Tengamos un nuevo modelo de servicios sociales como un tercer pilar, un tercer eje del estado de bienestar junto con la sanidad y con la educación. El ingreso mínimo vital tiene que jugar un papel fundamental y junto con él la futura renta de ciudadanía de Canarias. Y seguir luchando para intentar conseguir el compromiso europeo 2030 de reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza. Y para hacer frente a este tipo de situaciones, Arrecife ya tiene su primer comedor social en el que atienden a 70 personas. Un servicio que ofrece también comedor móvil y acompañamiento fuera de este local. Varios trabajadores sociales, educadores y psicólogos se hacen cargo de este servicio adjudicado a la ONG Emerland. En el Día Mundial de la Donación de Órganos celebramos que Canarias es uno de los territorios más solidarios. Estamos a la cabeza en el número de donantes de España y del mundo. El año pasado se llevaron a cabo en las islas casi 200 trasplantes. España es líder mundial en donación de órganos y Canarias está a la vanguardia. La tasa en Canarias ahora mismo estamos por encima de la tasa nacional, que son 44 donantes por millón de población en Canarias, y en la tasa nacional es de 40. En 1981 se puso en marcha el programa de trasplante renal en nuestro archipiélago, siendo desde entonces el más frecuente. Sin lugar a duda la más frecuente es el trasplante renal. Fue la primera que se empezó y fue la primera que se hace. Casi una oferta casi completa de todos los trasplantes. Nos queda el trasplante pulmonar. Yo creo que en muy poco tiempo Canarias va a tener trasplante pulmonar. Una realidad que es posible gracias al sí generoso de una familia en su momento más duro. Sin donantes no hay trasplante. Entonces, que en ese momento que tú le estás dando, transmitiendo la información de que su familiar ha llegado a un punto de no retorno y de que va a fallecer en pocas horas, que ellos sean capaces de ponerse en la piel de las otras personas y dar generosamente que los órganos de sus familiares puedan dar vida a otras personas, es un momento único, y desde aquí agradecemos a todos los donantes y a sus familias por tomar esa decisión tan importante. Y esto que están viendo es un corazón en 3D, una réplica que se puede imprimir y que el médico puede tocar, palpar. Contiene el fallo, la malformación
o incluso el problema que luego va a ser tratado en el quirófano. Sirve para que los doctores planifiquen la operación. Con impresoras 3D hoy en día ya se imprimen prótesis como de piernas o prótesis de caderas. La inflación está afectando al sector de la construcción. Casi 200 obras públicas en Canarias han quedado desiertas en el último año y medio. La patronal advierte de que si no se rebajan los precios, la obra pública en el archipiélago se va a parar antes de que termine este año. En el último año y medio han quedado desiertas en el archipiélago casi 200 licitaciones de obras públicas cuya inversión asciende a los 72 millones de euros. Ha dejado de invertir 72 millones de euros porque las distintas administraciones, igual que agentes públicos, no han sido capaces de sacar las obras con los precios actualizados, con los precios de mercado. Los sobrecostes en la construcción derivados de la inflación no solo afectan a las nuevas licitaciones, también a las obras que ya están en marcha. Las obras que están en marcha tienen dos afectaciones. Uno es la subida de los precios, de los materiales y sobre todo de los precios energéticos, porque a nosotros en el sector de la construcción los precios energéticos nos hacen mucho daño. Y después tenemos el problema de que las licitaciones no se están sacando a los precios actuales del mercado. Desde la patronal apuntan que el promedio de la subida es superior al 40%, costes que, aseguran, han tenido que asumir las empresas privadas. El problema es que podemos legislar mucho, poner mucha normativa que sea muy buena, pero si después no tenemos la capacidad y la eficiencia para ponerla en práctica, al final las empresas somos las que estamos pagando esa subida de precio. El sector de la construcción en Canarias genera en estos momentos casi 60.000 puestos de trabajo directo y un 25% de esos puestos dependen de la obra pública. Desde la patronal advierten. Si no se soluciona inmediatamente la subida de precios, la propia supervivencia de cientos de empresas canarias, de pymes canarias, están en el aire. Mbaye Gil es un joven senegalés que llegó a Tenerife en patera. Trabaja como enfermero en un hospital en Euskadi y ahora va a hacer el viaje de vuelta. Junto a otros sanitarios vascos se desplazará a su localidad natal para atender las necesidades sanitarias de sus vecinos. En 2003, Mba llegó a Tenerife en patera. Le había dicho a su madre que se iba a jugar un partido de fútbol y no pudo confirmarle que estaba vivo hasta 9 meses después. De allí viajó a la península, donde sobrevivió como pudo. En Valencia estuve trabajando en el campo, luego cuando no había trabajo en el campo me dedicaba a la venta ambulante y allí pues también fue muy duro porque también estuve durmiendo en la calle durante todo ese tiempo y a la vez también la persecución policial era brutal. Pero Mba hizo un amigo, un jubilado que le cambió la vida. Un día me propuso ir a su casa a ayudarle a limpiar, ¿no? Pues porque estaba haciendo unas obras. Y esa persona ahora mismo es mi padre, es mi aita. Te adopto, es lo mejor. ¿Podemos? Claro que podemos. Y lo adopté. Eso es la mejor decisión de mi vida, te digo, y mi hija feliz. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, ¿no? Y a mí pues me pasó en aquel entonces cuando le conocí. Pues un bendito, una buena persona, listo, no para. Incansable, no para. Ahora trabaja como enfermero en Bilbao. Dirige una ONG cuyos miembros viajan este sábado a Senegal para distribuir material sanitario y operar gratis. Retirada de pasaporte y tendrá que acudir a la sede judicial para firmar una vez al mes. Es la decisión que ha adoptado el juez instructor del llamado caso Mascarillas en relación a uno de los investigados, el empresario Raico González, administrador de RR7, que es la empresa que cobró 4 millones de euros del Servicio Canario de la Salud por unas mascarillas que nunca llegaron. Antes hemos aportado documentación acreditativa de su arraigo laboral, económico y familiar en la isla. Lo ha valorado positivamente el Ministerio Fiscal, también ha valorado el hecho de que siempre comparece cuando es requerido. Entendemos que no era necesaria ningún tipo de medida cautelar. Raico siempre que ha sido llamado ha venido sin ningún tipo de problema, incluso la comparecencia de hoy en la que corría el riesgo de enfrentarse a una medida cautelar más gravosa como una prisión. El que sí tendrá que ingresar en la cárcel, condenado a 6 años y medio, es el ex magistrado Salvador Alba, después de ser rechazado el último recurso interpuesto por su defensa este mismo viernes. Alba está condenado por actuar en perjuicio de la también jueza y actual delegada de Estado para la violencia de género, Victoria Rosell.
Alexis Ravelo ha presentado este viernes la nueva edición de Los días de Mercurio. Se trata de una novela publicada por primera vez hace más de una década y que vuelve a estar disponible. El autor ha leído fragmentos de la obra y firmado ejemplares de esta nueva edición en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Trata sobre un señor al que han atracado en su casa. Con los actos de la Semana de la ONCE que se celebran en Gran Canaria, comenzamos la agenda semanal. Desde el Grupo Social ONCE en Canarias comienza la Semana de la ONCE 2022, evento que se realiza con la finalidad de mostrar a la sociedad canaria y a las diferentes instituciones la razón de ser de la ONCE, la prestación de servicios sociales especializados dirigidos a personas ciegas y con discapacidad visual grave. Se realizará del 13 al 20 de octubre en los centros de la ONCE en Gran Canaria y en Tenerife. Más información en tcanarias@once.es o en los teléfonos 928-363-829 o 922-535-711. Desde la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias ofrecen servicios de apoyo educativo y escuelas de familias desde el 1 de septiembre al 15 de diciembre. Con estas sesiones pretenden apoyar al alumnado con sordera y con coda en las tareas y asignaturas que tienen mayor dificultad. Más información en apoyo.educativo@fasicam.org o al teléfono 638-863-807. El Congreso de la Lengua de Signos Española se celebrará en modalidad híbrida los días 17 y 18 de noviembre. Se podrá ver también de manera presencial en Madrid a las 10 de la mañana. Lo organiza la Confederación Estatal de Personas Sordas con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos. Como es costumbre en las anteriores ediciones del Congreso, se pretende ofrecer un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos, experiencia y reflexiones sobre temas relacionados con la lengua de signos española, la lengua de signos catalana y otra lengua de signos. Este evento es totalmente gratuito. Más información en www.web@cnls.es. Fin de semana de tiempo revuelto en Canarias. El sábado van a predominar las nubes en cantidad variable. Nos dejarán algunos chubascos por el norte de las islas más montañosas durante la mañana. Por la tarde aumenta la nubosidad de tipo medio y alto por el sur y por el este del archipiélago. Y antes de que termine la jornada, llegarán las precipitaciones a Fuerteventura y a Lanzarote. Temperaturas máximas en subida, más notables en medianías y zonas altas. Y el viento alisio pierde fuelle, girará al este de las islas orientales y al sureste de las cumbres. Ya el domingo van a seguir las condiciones inestables, probables precipitaciones puntualmente moderadas de tipo tormentoso también en la madrugada en la mitad oriental. Se abrirán claros a partir del mediodía. En el resto, intervalos nubosos sin descartarse algún que otro chubasco más probable en Tenerife. Temperaturas en ligero descenso, viento flojo, dirección variable. Va a soplar del suroeste moderado, en el Teide más intenso a últimas horas del día. En la mar mejora la situación debido a la disminución del viento. A lo largo de todo el fin de semana, las olas más grandes las veremos por las costas del norte y apenas van a superar el metro de altura. La moda y la belleza de la costa herreña se unen en el proyecto fotográfico y audiovisual que se llama Charcos Imaginarios, dentro del marco del Open Photosub. Se podrá visitar en la sala de exposiciones del Cabildo del Hierro. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós.